Listo. Sean cordialmente bienvenidos a esta conferencia virtual organizada por la Universidad Politécnica Internacional, UPI Panamá, en el marco del Diplomado en Gerencia Financiera y Valoración de Empresas con Herramientas de Inteligencia Artificial. Agradecemos sinceramente a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta jornada académica desde sus hogares, oficinas y distintos espacios de trabajo. En esta ocasión desarrollaremos el tema riesgos financieros, fraude digital y estructura de capital en empresas panameñas. Una temática de alta relevancia para el contexto empresarial actual, especialmente porque las organizaciones requieren tomar decisiones financieras más seguras, anticipar riesgos, fortalecer sus controles y generar valor sostenible en entornos cada vez más dinámicos y sobre todo digitales. El objetivo del webinar o la masterclass es analizar los principales riesgos financieros, el impacto del fraude digital y la importancia de una adecuada estructura de capital en las empresas panameñas. Hoy tendremos la oportunidad de contar con la participación de la magíster Rocío González, profesional con una destacada trayectoria en el ámbito económico, financiero, académico e investigación. La magíster González es una licenciada en Economía por la Universidad de Panamá, cuenta con una idoneidad profesional, posee una maestría en Administración de Negocios, un MBA con énfasis en finanzas, además de formación de posgrados en alta gerencia y docencia superior. Actualmente se desempeña como consultora en gestión financiera estratégica y cuenta con experiencia económica, finanzas, estadística, gestión de proyectos, microfinanzas, análisis financiero y docencia superior. Asimismo, ha ejercido como docente universitaria en áreas vinculadas con economía, microeconomía, macroeconomía, economía marítima, administración marítima y finanzas internacionales. Durante su intervención, nuestra ponente compartirá herramientas prácticas para comprender cómo proteger el patrimonio empresarial, administrar el riesgo financiero, enfrentar escenarios de fraude digital y tomar mejores decisiones sobre la estructura de capital, liquidez, endeudamiento y generación de valor en las empresas panameñas. Su ponencia abordará, entre otros aspectos, la generación de valor basada en riesgo, el panorama de los riesgos financieros y las estrategias para generar valor empresarial en las empresas de Panamá. Invitados a todos los participantes a mantenerse atentos durante la exposición, preparar sus preguntas, comentarios e inquietudes que les surjan a medida que se va desarrollando este webinar, ya que al finalizar tendremos un espacio destinado al intercambio académico y a la sección de preguntas y respuestas con nuestra magistra. Sin más preámbulos, me gustaría dar paso y dar inicio importante a esta jornada académica. Le cedo la palabra a Magíster Rocío. Hola, muchas gracias, licenciado Gustavo. Fuera de todos esos títulos y de toda esa experiencia, lo interesante es aquí compartir un poco los conocimientos que hemos adquirido a través de estos procesos y sobre todo felicitar a la Universidad Politécnica Internacional por abordar este desafío que va a dar nuevas luces tanto a estudiantes, profesionales, consultores y toda la audiencia posible, incluso a los emprendedores, para entonces ver cómo vamos a sobrevivir abriendo o gestionando una empresa. Muchas gracias por la introducción y empezamos a ver qué es lo que tenemos. Permítanme compartir pantalla. Como bien lo mencionó el licenciado Weimar, déjenme ajustar aquí. Lo interesante de este diplomado es que va a abordar la gestión financiera estratégica desde un punto de vista de administración de riesgo. Lo va a hacer en 5 módulos y lo interesante y más sobresaliente es el uso de la IA para afrontar estos riesgos. Vamos a conocer entonces qué son los riesgos y espero que las herramientas que vamos a conocer aquí de primera mano
puedan ser utilizadas y aprovechar por ustedes cuando estemos ya en el diplomado. ¿Ok? En estos días, viendo un poco la foto que tenemos aquí, pasé por un local que tenía si acaso 3 meses de estar operando y de repente vi este título y me llamó la atención cerrado, pero no me llamó la atención cerrado porque eh, estaba cerrado, sino por el poco tiempo de operar. Buscando un poco y revisando por qué o a qué se debe eso, aquí en Panamá esta empresa entra dentro del concepto de lo que se llama el Valle de la Muerte del Parque Empresarial. Es decir, entra dentro de la estadística que es común, que es normal, que es diaria, que es mensual, que es anual de las empresas que en algún momento inician operación y que dentro de este recuadro rosado se ve una decadencia de sus operaciones hasta cerrar. Por ejemplo, dice la estadística de informes nacionales e internacionales que han evaluado por qué tanta mortalidad, que de cada 100 empresas que abren, inician operaciones, al primer año 60 cierran, de cada 100 empresas. Al segundo año, el 25% o 25 empresas. Y al tercer año solo quedan operando 5% o sí, 5 empresas. Entonces, esta es una realidad para el contexto local del tipo de empresa que nosotros manejamos. Hay que hacer énfasis en que en Panamá operan alrededor de 100.000 empresas. Son las que están legalmente establecidas, tienen un título, tienen un local comercial, facturan, presentan impuestos. Pero de ese porcentaje o de esa cantidad de 100.000, el 85% son micro, pequeña empresas, es decir, son empresas que facturan al año 1 millón, no más de 1 millón. ¿Okay? Pero lo más crítico, que quienes caen en estas estadísticas no son las pequeñas y las medianas, son las microempresas, aquellas que generan hasta 150.000 al año, incluyendo los emprendedores. Y 70.000 de esas 100 empresas son operadas por los que venden fruta, los que ponen su puestito de chicha, de empanada, que se le conoce precisamente como emprendedores, que son ahorita mismo los que están desempleados, pero que no están registrados dentro del parque empresarial que llevan las estadísticas oficiales. Entonces, hay que pensar un poco cuando pensamos en abrir un negocio mirando esta estadística, que posiblemente si gestionamos como lo estamos haciendo ahorita, al tercer año ya no existamos o la empresa deje de funcionar, quedemos desempleados, quedemos en la quiebra y eso es lo que no queremos y eso es lo que queremos promocionar entonces a través de este diplomado. Viendo un poco el contexto, dicen las calificadoras de riesgo, dicen las entidades oficiales de estadística, dice el Fondo Monetario, el Banco Internacional de Desarrollo y todos estos organismos. Aquí quiero hacer un paréntesis porque hago énfasis en los organismos. Como bien lo mencionó el licenciado Weimar, mi experiencia es trabajar con ellos tanto en el sector privado como en el sector público. Y he visto la forma de trabajar y la forma de gestionar sus proyectos, sus finanzas, su financiamiento y cómo impactan en empresas privadas. Entonces, la opinión de ellos de consenso es que en el mercado panameño, en la economía panameña, hay algo común y son estos 4 aspectos. En las empresas que operan o que forman parte del parque empresarial hay un comportamiento parecido al siguiente. Hay un sesgo del éxito. Cuando hablamos de un sesgo del éxito, hablamos de que, oye, yo tengo una empresa y mi empresa va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo estoy operando en Panamá. ¿Ok? Estoy operando en Panamá donde se maneja el dólar. Aparte de que la economía siempre ha estado creciendo. De hecho, según la estadística panameña,
en las últimas 2, 3 décadas veníamos creciendo a un ritmo de 10, 15% en promedio anual. Entonces, las empresas o las personas que operan o gestionan o abren empresas lo hacen con la mentalidad de que me va a ir bien. En Río, una vez, un emprendedor me dijo, usted es de Panamá. No, a usted le va bien. Digo, ¿por qué? Porque usted es una economía dolarizada. Y hasta ahora nos hemos dormido o descansado de que si abro mi empresa me va a ir bien. Hablan los expertos de que también tenemos miopía del riesgo. Más adelante vamos a profundizar en el concepto de riesgo. Pero ¿qué significa riesgo? Es todo lo que me puede ocasionar pérdida, todo inconveniente, toda incertidumbre, que puede hacer que yo no genere ingresos y que tenga que cerrar como aquella empresa que vi cerrada en estos días atrás. ¿Por qué miopía? Porque como en todo, Panamá es una economía dual. Aquí hablamos con qué es una economía dual. Panamá presenta dualidad en todo, en el área económico, en el área salarial. Una vez eh, conocí el informe que hicieron unos consultores del Fondo Monetario y en resumen decían, oiga, en Panamá hay algo extraordinario. En Panamá encontramos salarios tipo Wall Street, altísimos, como tipo de los que operan o trabajan, por ejemplo, en economías pobres, como la de Honduras u otras centroamericanas. Entonces, igual pasa acá en la descripción de la Plaza Panameña Empresarial. Encontramos sectores muy desarrollados a nivel de normas, de cumplimiento, a nivel de previsión de inconveniencias, de incertidumbre, pero igual no son la mayoría. La mayoría de las empresas operan en un vacío de desconocimiento total de lo que es riesgo y todo lo que conlleva y que vamos a ver ahora, y que simplemente prefieren no ignorarlo. Entonces hay estándares dispares en los bancos, en las grandes empresas sí lo llevan y llevan una gestión de riesgo en sus finanzas, pero no en el resto que es la mayoría, las micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué pasa? Como desconocen las normas y todo, simplemente abren el negocio a lo ciego. Bueno, voy a invertir y ya. Haz un presupuesto tal vez fijo en Excel, como mencionaba el licenciado que ahorita está en la guía de boga, pero siguen haciéndolo en Excel. Entonces se resisten a veces a migrar hacia estas grandes evoluciones y eh, en vez de hacer predicciones, hacen proyecciones. Cuando me refiero a predicciones, oye, yo voy a ver el gasto, sobre todo en las entidades estatales, el gasto tal para proyectar si me va a rendir o no cierto proyecto. Y en vez de proyectar, predicen, agarran estadísticas de 15, 30, 40 años atrás y en base a eso dicen, bueno, para este año vamos a usar este monto. Entonces, no sucede así en los bancos. Ellos sí incluyen su riesgo e incertidumbre en sus finanzas. Por ende, nuestras empresas operan en modelos obsoletos de contabilidad, ciclo contable básico, registro de ingresos, gastos, patrimonio, capital, si acaso un flujo de caja y estacionario o fijo y ya. Y no contemplan lo que está pasando ahorita. Oye, ¿qué está pasando con el costo del petróleo? Ha subido la gasolina. La gasolina que antes yo podía gastar $40 eh, quincenales para llenar mi carro, ahora estoy pagando 80. Entonces, ese adicional está dejando de que yo deje de capacitarme o deje de alimentarme o restringiéndome. Pero eso no lo incluyo, por ejemplo, en mis gastos personales y tampoco lo incluyen las empresas en sus gastos operacionales. También se están resistiendo un poco al cambio eh, o migrar al uso de la IA, como bien lo promocionó el licenciado Gustavo, pero lo están haciendo más por el costo tecnológico, que es una debilidad tecnológica. No, realmente no es una debilidad tecnológica, es una debilidad de administración de finanzas, de riesgo, y que es necesario hacer esa inversión. Dicen los microempresarios, pero si yo no me alcanza ni para operar mi negocio, ¿cómo voy a invertir en una computadora, en una impresora? Tienen un celular, tienen ChatGPT. Sí, pero en ChatGPT todo el mundo ve las respuestas de todo el mundo. Hazlo
de una manera que no comprometas tu identidad. Pero bueno, todo es parte de lo que se puede conocer o que ustedes van a conocer de mano cuando entren en los módulos. Como bien enfocado el tema del diplomado, hoy vamos a ver entonces cómo protegemos nuestra inversión o cómo protegemos la inversión para la empresa que asesoramos o para la empresa que gestionamos la finanza. Y generar valor. Generar valor significa generar rentabilidad, vender más que cobran mis costos y genero una rentabilidad no hoy, sino proyectada a 5 años, que se mantenga en el tiempo, que no es lo que vimos en la gráfica que está pasando. A los 3 años la empresa desaparece. Bien, empezamos entonces. Cuando hablamos de gerencia de valor basada en riesgo, como mencioné, la palabra riesgo significa toda incertidumbre que afecta a que yo no genere dinero, que mi negocio no produzca, que mi emprendimiento al segundo mes yo no tenga capital para comprar lo que necesito para vender o para entregar o para pagar planilla. Entonces, toda esa incertidumbre se llama riesgo. Como mencioné, hasta ahora la mayoría de las empresas, que son las micros, pequeñas y medianas, más de 85.000 y otras 500.000 que operan en la informalidad en Panamá, están llevando una contabilidad básica de registro de tesorería, registro de pago fiscal y si me queda dinero para sobrevivir al siguiente mes. Bajo la gerencia de valor basada en riesgo, cambia un poco el enfoque, cambia el trabajo que se hace con las finanzas a través de estos 7 pasos. ¿Y en qué consiste básicamente? En identificar esos riesgos, incluirlos en nuestros ingresos, en nuestros gastos, incluirlos como reserva. Todo eso son herramientas que vamos a ver a través de diagnósticos y de matrices cómo se incluyen y cómo se realizan. ¿Ok? Entonces, no solo identificarlos, evaluarlos. ¿Cómo se evalúa? Y va a depender de cada tipo de empresa. Una vez que se evalúan, tengo tantos riesgos, ¿cómo los priorizo? Todo eso lleva a una métrica, a unos documentos que más adelante podemos dar tips para llegar a ello. Luego de priorizados, los minimizo. Los riesgos no se eliminan, se minimizan, se controlan, se gestionan y al final los monitoreo. La idea es llegar al punto 7, generar un valor, una ganancia, una rentabilidad que me permita a mí decirme que en 5 años yo puedo abrir mi segunda sucursal, que en 5 años yo puedo dar una mejor calidad de vida a mis trabajadores, que en 5 años mi capital y mis reservas han aumentado de tal más que yo puedo seguir operando un buen par de años y salir de la tasa de supervivencia o mortalidad empresarial. Cuando hablo de la empresa comercial o de servicio, son las que mayormente operan aquí en Panamá. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, tomando en cuenta la visión ahora de gestionar el riesgo en mis finanzas, si yo quiero aumentar mis ventas a un 20%, tengo que pensar en que si yo vendo más, sí, voy a vender. Y usualmente venda a crédito. Hay posibilidades de que caigan impago, de que la gente no me pague. Entonces, ya desde un punto de vista de gerencia de riesgo o de gestión de riesgo, yo tengo que evaluar todos estos puntos, ver si la persona me va a pagar, si tiene para pagar, que algunas ya lo están haciendo, pero la diferencia es que no lo proyectan en el tiempo. Y eso es la gestión de riesgo, proyectar todos estos elementos semanalmente, mensualmente, anualmente, semestralmente, y que esto se vuelva un ciclo. Vamos a ver entonces cuáles son los beneficios de integrar esos riesgos en la planificación. Presupuestos realistas. Ya no hay un presupuesto fijo basado en los últimos 40 años, sino de lo que puede pasar si continúa el petróleo aumentando, si la sequía sigue afectando, aumentan los costos de los productos, todos los costos de los fletes, todo. Entonces, hay menor probabilidad de pérdida, porque ya tengo reservas para afrontarlo. Protección de la liquidez.
Y al gestionar mejor nuestras finanzas, llegan entonces personas que quieren apoyarnos, quieren financiarnos y ya no dependemos tanto de nuestro capital propio, sino que podemos usar fuentes externas de manera equilibrada y generar valor que se mantenga más allá de los 3 años de la mortalidad y superar en adelante los 5 que en vez de 3% se transformen en 100% para las 100 empresas que abren día a día. ¿Cuáles son los riesgos financieros principales que aquejan a las empresas panameñas? Ojo, las panameñas, pero no así para las que operan en otras economías. Yo recuerdo una vez en el Fondo Monetario, cuando estuve en una capacitación, había una representación como de 300 países o 300 participantes de más de 100 países. Entonces, cuando había que resolver los casos, mi grupo, los panameños, queríamos participar y decían los consultores que Panamá no participara. Entonces preguntábamos, ¿por qué no podemos participar? Y decían, porque la economía panameña es única y es diferente. Entonces, por eso los organismos, unos nos clasifican como Suramérica, otros como Centroamérica, otros quieren meternos como Norteamérica, otros del Caribe, o simplemente no dejan en Panamá. Y eso se permea a través de todos los sectores económicos. Vamos a ver entonces que cuando abrimos una empresa, operamos un negocio o asesoramos un negocio, tenemos que prestar atención al riesgo de liquidez. ¿Qué significa entonces? Tener dinero en caja, tener dinero para sobrevivir, ¿ok? Y eso viene de un manejo de la cartera de nuestros clientes. Entonces, ¿qué indicadores utilizamos nosotros para monitorear y que vamos a evaluar cuando realicemos los estados financieros gestionando este riesgo? Son estos que vemos aquí. Y que hay recomendaciones que están ligadas simplemente a estos elementos. Oye, evalúa tu cartera morosa, proyéctala cada semana, cada mes. Evalúa tus ventas al crédito. No te concentres en un solo cliente, diversifícate. Proyecta tu flujo de caja y siempre visualiza, actualiza tus costos operativos en función de lo que está pasando afuera, que fue lo que vimos en antes. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con las constructoras en la pandemia? Ellas, como todo cerró, la economía se paralizó, no tenían ingresos, no tenían para pagar sus deudas, tuvieron que despedir empleados. Algunas pudieron sobrevivir porque tenían reservas. Cuando hablamos de reservas, es de lo que se añade al capital y que permanece dentro del patrimonio. Y esas reservas les permitieron sobrevivir al tiempo de la pandemia. Otras simplemente se declararon en pérdida, cerraron, volvieron a abrir de repente más adelante con otro nombre por temas legales. Entonces, ¿qué tenemos entonces claro en este escenario? Que si seguimos operando con un flujo de caja estático hecho en Excel, esto no salva a las empresas. La utilidad contable no. Una rentabilidad sí, pero una rentabilidad basada en gestión de riesgo. Igual vamos a ver que algo parecido sucedió con los hoteles. ¿Qué situaciones enfrentaron ellos? Igual, no había turistas. Tuvieron que ver cómo hacían para financiar o pagar sus deudas, pero lo hicieron con los activos que tenían, el dinero en banco, el dinero en caja. ¿Cómo sobrevivieron? Igual, teniendo reservas, imprevistos en su patrimonio, gestionando el riesgo de lo que pudiera pasar en el futuro. Y por supuesto, otras cerraron. ¿Qué indica esto? Los activos no pagan la cuenta, el efectivo sí, derivado de un flujo de caja con un presupuesto proyectado semanalmente, mensualmente, trimestral, anualmente y que sea un ciclo. ¿Ok? Cuando hablamos del riesgo de crédito, todos lo sabemos. El riesgo de crédito es que si yo vendo, no me paguen.
Entonces, allí, si yo me concentro en un solo cliente y le vendo a él solo, cuando el cliente me diga no tengo para pagarte, tengo problemas de liquidez, no tengo para pagar a mis empleados y no tengo para seguir funcionando. Entonces, hay que prestar atención siempre a la evaluación de la solvencia de ellos y al riesgo de morosidad, darle siempre seguimiento bajo el concepto riesgo de crédito. Riesgo de mercado involucra algo que está coyunturalmente con lo que les expliqué al principio, de que los pilares o bajo la confianza que operamos nosotros, aunque nosotros operamos con el dólar, no tenemos una banca, no tenemos inflación per se, pero sí tenemos un valor de poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que suceda afuera nos impacta a través del dólar. Si el petróleo aumenta, estamos fritos, no producimos combustible, dependemos de importaciones y todo lo demás va permeando a través de todos los gastos empresariales. Hasta los taxistas ya no te quieren cobrar la tarifa normal, te suman, ellos sí lo hacen, una cuota de riesgo de mercado, que es ilegal porque desconocen las normas, pero sí lo hacen. Entonces, recomendaciones, mantener escenarios, como lo dijo el licenciado, hacer escenarios de tu flujo de caja proyectado cada mes, cada periodo de cierre contable. Contempla la inflación, pero la inflación como el aumento de los costos de lo que compras, de tus materiales, del equipo, de lo que tú usas para producir. El tipo de cambio, si te gestiona con el sector externo, velar mucho eso. Aunque la moneda del dólar en ese sentido tiene fluctuaciones no tan picos. Y sobre todo, siempre verifica o actualiza los costos que tú tengas de operaciones, de financiamiento, todo lo demás. Todo eso se inserta en la matriz de riesgo a lo largo de cada uno de los 7 procesos que involucra la administración de gestión de riesgo. Este es un caso de las empresas importadoras. Uno de los pilares de la economía panameña, bueno, ya ni tanto, es la zona libre de Colón. De repente empezó a perder un poco de fuerza en sus operaciones con Sudamérica, que son sus principales clientes por allá por 2010, 2015, porque hubo sustituciones de importaciones por estos países de allá del cono sur. Entonces, post pandemia, con el cierre de todo, de todas las fronteras, hubo aumento del costo de fletes. Ellas para poder abastecerse tuvieron que pagar fletes altos. Hubo incremento de tasas de interés. Los préstamos que podían conseguir en la plaza habían subido. La inflación de los precios a nivel internacional. El costo de producirlos allá afuera se duplicó porque era escasa la mano de obra, la materia prima y elevó los costos de inventario. ¿Cómo lo enfrentaron? Con sus reservas, gestión de riesgo, flujo de caja proyectado. Otras fueron mínimas, cerraron. ¿Okay? Actualmente ellos están en un programa, una política de incentivo que están basándose de vender al mercado interno cuando no lo hacían antes. Era un comercio al por mayor propiamente. Otro riesgo interesante es el riesgo operativo. Uno parece chiste, uno lo vive diariamente en la empresa, pero oye, causa pérdidas y a veces millonarias. Y tiene que ver más que nada con las deficiencias de control interno. Si el empleado tiene que facturar y gestionar en el sistema o en el Excel, por decirlo así, o a mano, en vez de 1.000.000 y pone 100.000, causa pérdidas para la empresa. Si duplica pagos, entonces, ¿cómo se afronta? Normas de control interno. Contrata. Si no tienes contrata, oye, utiliza ChatGPT y pregúntale cómo puedo auditar mis procesos internamente o contrata a un auditor si lo tienes. Entonces, como vemos, la gestión financiera de riesgo no es propiamente del consultor en finanzas. Integra otras disciplinas para llegar y completar los 7 pasos del esquema o del modelo
que te asegurarán generar valor. ¿Ok? Cuando hablamos de riesgo o fraude digital, esto es un dolor de cabeza, definitivamente, sobre todo porque tenemos el Centro Financiero Internacional. Aquí vemos que alrededor no sé, cada, cada año hay cierta cantidad en aumento de estos fraudes y las empresas no están invirtiendo porque lo ven muy costoso desde el punto de vista tecnológico. Cada día hay más de 200 a 500 fraudes en las empresas actuales y lo ven o lo están afrontando como deficiencia de equipo de tecnología. Vamos a ver entonces un ejemplo al respecto más adelante. Cuando hablamos de endeudamiento, otro tema, hablamos de que hay que prestar atención en que cuando vamos a abrir una empresa, no solo vamos a financiarnos con capital propio, que es lo que pasa con las micro y pequeñas empresas, que son las que mayormente operan. Necesitamos capital prestado, pero el capital que tomamos prestado depende de su costo. Y si operamos en un marco de informalidad, el costo es 500, 600 veces superior al que te puede prestar un banco. Allí hay que vigilar muchos indicadores claves de los estados financieros, del presupuesto, del flujo de caja principalmente, y que son los que están aquí y que vamos a trabajar en conjunto en el diplomado con casos reales. Entonces, ¿qué significa esto? Que no necesariamente el que trabaja con todo su dinero elimina riesgos, riesgo de endeudamiento en su empresa, tampoco el que depende del otro. Hay que encontrar una estructura equilibrada y eso lo vamos a ver en detalle con las matrices de riesgo aplicadas a la parte de estructura de capital. Entonces, hablando de las MIPIMES, de las 100.000 que operan, alrededor de 85.000, que son las que están legalmente formadas en el parque, su situación de deuda es grave. Se están financiando o dependen del capital externo más que el de ellos, porque el de ellos lo usan incluso hasta para sus gestiones personales y no guardan para volver a reinvertir. ¿Cómo ellas se están financiando? De fuentes externas, mínimo con capital propio. Están pidiendo a corto plazo. Hay créditos que piden al vecino, que piden a prestamistas locales que se pagan diarios, en vez de pedir a un banco cuyos pagos son quincenales o son más diferidos. Igualmente, no es tan fácil ir a un banco. Las normas de los bancos, que son normas internacionales para prestar, son bien estrictas. Y si estas empresas MIPYMES no operan en la formalidad, no llevan registros contables, no declaran impuestos. Y si lo hacen, usualmente se declaran en pérdida para salvaguardar lo que tienen. No pueden acceder a un banco porque al final de los 3 años los bancos las van a declarar una empresa totalmente muerta porque no está generando liquidez para pagar el préstamo que ellos pueden otorgar. Un riesgo interesante y que es un riesgo nuevo y que me llamó la atención, ya lo conocía, lo manejaba en las estadísticas que integro, en los trabajos en los informes que trabajo, es el riesgo reputacional. Y Panamá como centro bancario, como puente del mundo, todas las empresas que operan aquí a veces operan en vacíos fiscales, en vacíos de incumplimientos legales, en malas prácticas, en conflictos laborales, en problemas ambientales, porque precisamente no adoptan normas, una gobernabilidad que gestione los cambios actuales que están pasando no solo a nivel económico, sino a nivel financiero, y no lo adaptan o lo insertan en sus estados. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué ocasiona caer en esto si no lo prevén en sus reservas? Que ellas puedan suspender operaciones, que reduzcan sus ingresos, que tengan que votar empleados y todo lo demás. Vamos a ver un caso reputacional que yo sé que ustedes han escuchado, bueno, y que actualmente está en boga de si va a continuar. ¿Qué pasa? Hay una empresa para los
los participantes externos, que es Minera Panamá. Minera Panamá está explotó en minas de extracción de oro y otros metales, pero llegó un punto en que por la presión también de la población, de la contaminación, los cambios climáticos y todo lo demás, que no están insertos en sus empresas ni en las estadísticas oficiales, todavía protestaron y llevaron a un punto en que la parte política y gubernamental tuvo que declarar ese contrato de ellos totalmente inoperante. Tuvieron que cerrar, tuvieron que votar cerca de 40.000 empleados de forma indirecta y directa. Y por supuesto, entonces, el gobierno dejó de percibir. Afectó las finanzas del gobierno. ¿Qué pasó? Mientras ella estuvo operando, qué sé yo, 1 año o 2 años, el gobierno sí proyectó su flujo de caja bajo normas internacionales para colocar su deuda internacional. Y allá, entre la documentación que presentó con que iba a pagar esa deuda, era con ingresos provenientes de los dividendos de la minera que ellos habían estimado, no sé, 900 millones, no sé, un poco más. Pero al cerrar la empresa, hasta el gobierno cayó en quiebra en ese. Y de allí vemos porque actualmente le ha costado a este nuevo gobierno que tuvo que asumir ese cierre, cómo reorganiza las finanzas y que impacta en la mortalidad empresarial, en el desempleo que abarca un 10% y todo lo demás. Entonces, como ejemplo, ¿qué podemos aprender de Cobre Panamá? Que ella tiene que insertar en sus estados financieros riesgos no solo de reputación, sino político, legal, regulación, liquidez, todo lo demás, que es lo que involucra aplicar el modelo en forma minimizada tal vez a empresas menos complejas y que pueda ayudar entonces a que se manejen con mayor transparencia, a que puedan en su reserva incluir planes de crisis, a mejorar su reputación y conseguir inversionistas y el respaldo del pueblo, de la población si necesitan operar, cumplir normas y mantener controles internos. Entonces, la lección de minera es muy amplia, aplicable para todos los sectores, dependiendo, claro, de las características propias de operación. Como estrategia, entonces, viendo todo esto, ¿qué hago? ¿Qué hago, profesora? Si yo quiero abrir mi negocio, pero como usted dice, al cierre de los 3 años, él puede entonces cerrar, puede quebrar. Sencillo, empieza a trabajar tu planificación estratégica financieramente, incluyendo tus riesgos. Trabaja un presupuesto, un flujo de caja proyectado. Utiliza diagnósticos en cada fase. Utiliza una matriz de riesgo para cada gasto, para cada proyecto, incluso para tu endeudamiento. Y eso va a permear en tus finanzas. Vas a gestionar el riesgo. Vas a diversificar tus fuentes de financiamiento. No solo vas a depender de los préstamos de los bancos. Puedes atraer inversionistas financieros, externos o locales. Pero eso sí, si lo adaptas, vas a tener un gobierno corporativo, es decir, que te va a decir cuáles son las normas. Operar a veces fuera de las normas y el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades, pero las empresas tienen que saber porque operamos en un vacío, operamos actualmente en vacíos de normas y de desconocimiento y al final quebramos. Transfórmate digitalmente, invierte, invierte en recursos, capacita a tu personal, invierte en nueva tecnología, implementa la IA, que es lo que vamos a ver en el seminario que viene, cómo se hace implementando la IA, automatizando procesos. Y tal vez hasta los costos no sean como lo pensemos. Y eso entonces generará indicadores financieros diferentes a lo que estamos haciendo actualmente, confiables y listos para tomar de decisión. Por último, entonces, a ver, profesora, ¿qué me recomienda? Volvemos al mismo esquema del principio.
Gestiona tu empresa, gestiona la empresa para la que trabaja, da consejos, pero de un punto de vista que administres el riesgo. ¿Y cómo se hace? Se hace simplemente aplicando estos pasos. Identifica qué riesgos están en cada uno de los rubros operacionales de tu empresa. Evalúalos, proyéctalos, priorízalos, dale seguimiento y al final lograrás crear una estructura de capital estable y solvente más allá de 5 años. Hasta aquí, señores, mi presentación y bueno, dispuestos para las preguntas con las que puedo apoyarnos. ¿Listo, licenciado? Muchas gracias, Magíster Rocío González. Le agradezco mucho por su participación y su presentación. Sin embargo, vamos a ver si hay algunas dudas o consultas de parte de los participantes del webinar. Si tienen alguna intervención o comentario que quieran realizar con la Magíster Rocío, pueden levantar la manito y así les cedemos la palabra. Bueno, creo que quedó todo claro, Magíster. Nuevamente agradecerle a la licenciada Magíster, bueno, a la Magíster Rocío González por su valiosa presentación en la que nos permitió reflexionar, ¿no?, sobre la importancia de gestionar adecuadamente los riesgos financieros, prevenir el fraude digital y mantener una estructura de capital equilibrada para proteger el patrimonio y generar valor en las empresas, ¿no?, de Panamá. Sin duda, ha sido un espacio muy práctico y oportuno para fortalecer la toma de decisiones financieras más seguras y estratégicas, ¿no?, actualmente. Y como mencionó en su participación, Magíster, la inteligencia artificial, ¿no?, automatizar procesos, el uso de las IAs, todo eso de igual forma nos va a ayudar en lo que conlleva la actualidad, ¿no?, que todo el mercado actualmente se basa en la inteligencia artificial, ¿no? También les recomendamos a los participantes que esta conferencia forma parte del Diplomado de Injerencia Financiera y Valoración de Empresas con Herramientas de Inteligencia Artificial, una oportunidad académica diseñada para los profesionales que deseen actualizarse, diferenciarse y responder a los nuevos desafíos en el entorno de las empresas, ¿no? Por ello, también les invitamos cordialmente a oficializar su inscripción en caso de que de momento no hayan realizado su proceso de oficialización. Nuestro equipo estará atentamente para atenderles y brindarles todo el apoyo en lo que conlleva la inscripción. Eso sería todo, Magíster Rocío. Le agradecemos mucho. Ha sido una presentación muy valiosa para mí y creo que para los presentes. De igual forma, veo ahí los aplausos virtuales que le hacen llegar y esperemos contar muy pronto con su participación dentro del diplomado. Muchas gracias a todos y espero verlos en el diplomado. Que estén bien. Perdón, la licenciada Ana Ortiz levantó su manito antes de cerrar la sesión. No sé si quiere intervenir. Creo que fue un aplauso. Bienvenido y muchas gracias. Espero conocerte principalmente y Espero. personalmente. Sí. Un gusto, igual, Magíster González. Les dejamos descansar de igual forma a los participantes y le agradecemos mucho nuevamente. Muchas gracias y que estén bien. Saludos. Permiso, bye bye. Bye, bye.